Vamos a comenzar, hermanos, con la carta de Efesios. Y, hermanos, esta carta, hermanos, como todas las cartas, tienen un objetivo. El objetivo de las epístolas o cartas, hermanos, en la palabra de Dios es explicarnos la obra de Cristo. Entonces, hermanos, hoy vamos a comenzar con la exposición de la carta de Efesios y para ello voy a usar un pequeño esquema, hermanos, que he preparado para que nosotros podamos discernir de qué estamos hablando y hacia dónde vamos. Entonces, miren, aquí hay un bosquejo general de la Biblia y podemos ver que de un lado está el Antiguo Testamento y también podemos ver el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento lo podemos resumir, lo podemos condensar, hermanos, en las promesas acerca del Cristo que vendría. Todo el contenido del Antiguo Testamento son las promesas de ese Cristo que vendría. También, queridos hermanos, como podemos ver del lado derecho, el Nuevo Testamento va a estar más variado. El Nuevo Testamento nos va a traer el cumplimiento de ese Cristo, cuando ese Cristo ya está presente y entonces comienza a cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento, la predicación, hermanos, de ese Cristo, la explicación de la obra de ese Cristo y la espera del regreso de Cristo, hermanos. Ese es digamos, el bosquejo general de la palabra de Dios, de la Biblia. Por tanto, hermanos, vamos a comenzar hoy con Efesios como la explicación de la obra de Cristo, ¿sí? Y miren, tengo aquí un poquito más de información para ustedes, para que podamos entender cómo viene Dios trazando un plan perfecto, hermanos, a través de las épocas, a través de los lugares, a través de la vida de las personas, y va, hermanos, en una sola dirección, que la salvación que Dios ha prometido se cumpla en Cristo. Y miren, vamos a ver el Antiguo Testamento. Este es el bosquejo del Antiguo Testamento. Está compuesto del Pentateuco, de los libros históricos, los libros poéticos, los libros sapienciales y los libros proféticos, hermanos. Y aquí les dejo una cita representativa del Antiguo Testamento, que de hecho es la primera promesa del Antiguo Testamento acerca de ese Cristo que vendría. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Dios le está hablando a la serpiente, Dios le está hablando a Satanás y está haciendo la promesa, hermanos, del Cristo, la primera promesa. ¿Cómo Dios va a traer a alguien para solucionar el problema espiritual del hombre? ¿Cómo Dios va a traer a alguien que le aplaste la cabeza a quien causó ese problema? Y entonces, esta, hermanos, es la primera promesa del Evangelio y es, hermanos, una cita representativa del Antiguo Testamento. A partir de aquí, hermanos, Dios va a empezar a revelar cada vez más su voluntad de acerca de este Cristo. Todo lo que el Cristo va a hacer, Dios lo va a empezar a revelar y lo va a revelar a lo largo del Pentateuco, a lo largo de los libros históricos, los libros poéticos, los libros sapiensales y los libros proféticos, hermanos. Bien, ahora, los evangelios, hermanos, es el cumplimiento de ese Cristo. Cristo ya está presente en el mundo y entonces comienza, hermanos, a darle cumplimiento a cada una de esas promesas del Antiguo Testamento. Y aquí les dejo una, hermanos. Lucas, el capítulo 4, versículos 20 y 21, nos van a decir lo siguiente. Jesús, ¿cuál es el contexto? Jesús había entrado a la sinagoga como era su costumbre. Le dieron a leer la palabra y entonces le dieron el libro de Isaías. Y él buscó, hermanos, lo que hoy nosotros tenemos como el capítulo 61 y leyó los versos 1 y 2 acerca de que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha mandado, ¿para qué? Pues para predicar el Evangelio, para darle vista a los ciegos, para liberar a los cautivos. Y entonces todo esto que está diciendo Isaías, Cristo lo vino a cumplir. Y entonces encontramos estos versículos. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sí, hermanos? Entonces, quiero, hermanos, que ustedes vean, hermanos,
que Cristo vino, hermanos, a darle cumplimiento. Nuestro Señor Jesucristo vino a darle cumplimiento a todo lo que se había dicho acerca de él en el Antiguo Testamento. Esta promesa de Isaías de venir y predicar el año agradable del Señor es algo que él hizo. Y entonces Jesús les dice, yo soy el Cristo, yo tengo el Espíritu de Dios sobre mí, yo vine a libertar a los cautivos, yo vine a cumplir estas promesas. Y entonces, hermanos, podemos ver que los evangelios son el cumplimiento de esas promesas. Es el cumplimiento del Cristo. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la predicación del Cristo. Les traigo lo que dice el capítulo 18, versículo 5. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero ¿a qué? A la predicación de la palabra, testificando que a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermanos, el libro de los Hechos nos va a enseñar que la iglesia no predicó otra cosa, sino que Jesús es el Cristo. Y esto es lo maravilloso, hermanos. Ninguno de los mensajes de Hechos, hermanos, va a decir otra cosa. No se va a salir del plan de Dios. Dios ha venido prometiendo al Cristo. Ya llegó el Cristo, cumplió las promesas y ahora que es tiempo de predicarlo, Dios, hermanos, lleva a sus discípulos y a sus apóstoles a subirse a la misma dirección, a ir en pos de su plan. Y entonces la predicación de la iglesia, hermanos, es que Jesús es el Cristo. Entonces, hermanos, el libro de los Hechos es la predicación de ese Cristo. Y podemos resumir ese mensaje en esto, hermanos, en esta frase: Jesús es el Cristo. Es lo que predicó la iglesia, es lo que predicaron los apóstoles, los diáconos, es lo que predicaron los discípulos, hermanos, y así se extendió el evangelio. Pasamos a las cartas. Las cartas son la explicación de ese Cristo, de su obra, hermanos. Y entonces podemos ver aquí, hermanos, lo que Pablo escribe en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos dos versículos, hermanos, son un resumen maravilloso de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y todo es conforme a las Escrituras. Aquí está explicando Pablo en dos versículos la obra de Cristo. Y las cartas son esto, hermanos: explicarle a la iglesia, a los creyentes, a los discípulos, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, hermanos, Apocalipsis, la espera del Cristo, el regreso de nuestro Señor Jesús. Y vean lo que dice el capítulo 1 de Apocalipsis, o también conocido como revelación, es lo que significa Apocalipsis, la revelación, versículos 7 y 8. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, precisamente. Dice, he aquí que vienen con las nubes, todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los del linaje de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Y entonces aquí él habla, hermanos. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y esta, hermanos, es la promesa que hoy nosotros tenemos. Esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Todo bien, hermanos? ¿Vamos bien? Amén. Amén, hermanos. Amén. Bien. Entonces vamos a pasar, hermanos, a leer Efesios capítulo 1. Por el tiempo no vamos a abarcar todo el capítulo, hermanos, pero vamos a ir, hermanos, de manera expositiva, yendo a versículo, digámoslo así, para ver cuál es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Al ver su obra vamos a poder comprender quién es Él, hermanos. Y esa, hermanos, es la función de las cartas, que la iglesia, nosotros que somos la iglesia, nosotros que somos los discípulos, que somos los creyentes, que somos sus seguidores, hermano, que somos sus hijos,
podamos entender lo que Cristo ha hecho, hermanos. Entonces, comienza la carta, hermanos, con una salutación, con un saludo, con una presentación. Y entonces Pablo escribe lo siguiente, hermanos. Todo esto, hermanos, sabemos que ha sido inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en ¿dónde? En Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo va a introducir, hermanos, el contenido de la obra de Cristo, primero presentándose. Yo soy apóstol a ustedes. A mí el Señor me mandó para enseñarles a ustedes, para ser testigo a ustedes de la obra de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y esto está motivado por su voluntad. Yo estoy aquí para hablarles por la voluntad de Dios. Yo soy enviado a ustedes como apóstol por la voluntad de Dios. Y aquí se puede ver entonces, hermanos, también los destinatarios de esta carta. Los santos y fieles, hermanos, en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Éfeso. O sea, no son cualquier persona, son la iglesia, son los santos y son los fieles, son los que Dios ha apartado, hermanos, para su gloria. Es la iglesia, mis hermanos. No son los incrédulos, no son los que están contra el Evangelio, no son los que persiguen el Evangelio. No, hermanos, la carta está dirigida a la iglesia, a los santos y a los fieles. Y hermanos, bendice luego a la iglesia. Gracia y paz de parte de Dios. Y entonces, mis hermanos, este es el saludo que hace Pablo. Se presenta y entonces va a fundar lo que va a decir, hermanos, en que lo que dice es por voluntad del Señor. Es voluntad de Dios lo que Él va a decir. Soy apóstol para ustedes, soy testigo para ustedes, el emisario enviado a ustedes por la voluntad de Dios. Y entonces necesitamos ver eso, hermanos. ¿Por qué Pablo escribe esta carta? Porque Dios lo había puesto como ese testigo. Y entonces es enviado a edificar a su iglesia explicando la obra de Cristo. ¿Vamos bien? Amén, hermano. Amén, hermanos. Amén. Y muchas de las Amén. Biblias, hermanos, gracias, querida Zuli, querido Armando. Muchas de las Biblias, hermanos, tienen hoy algunos subtítulos, hermanos. Y esos subtítulos nos ayudan a entender de qué va a hablar la siguiente porción, de qué va a hablar el siguiente pasaje. Y entonces vemos aquí ese subtítulo que dice bendiciones espirituales en Cristo, ¿sí? Vamos a leerlo, hermanos, y vamos a ir explicando también. Vamos al versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, el versículo 3 es tremendo, porque la palabra de Dios nos declara que nuestro Dios y Padre, hermanos, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, hermanos. La bendición es en Cristo. La bendición es espiritual, es de índole espiritual, de naturaleza espiritual. Pero lo mejor, hermanos, la buena noticia para usted y para mí es que Dios ya lo hizo. Dios ya nos bendijo. Está en verbo está en pretérito, está en pasado, es una acción que Dios ya realizó. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, hermanos. Y hermanos, ¿por qué las cartas son la explicación de la obra de Cristo? Porque Cristo, hermanos, vino a resolver el problema espiritual. Vino a restaurar todas las cosas. Vino, hermanos, a darnos vida porque estábamos separados, estábamos muertos espiritualmente. Vino a reconciliarnos con Dios. Vino, hermanos, a dar su sangre por cada uno de nosotros para pagar por ese pecado, para librarnos de toda condenación. Vino, hermanos, para deshacer las obras del diablo, para vencer a ese enemigo que nos aprisionaba. Y hermanos,
Desde el versículo 3, Pablo ya está diciendo cuál es la obra de Cristo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Resulta, hermanos, que cuando Dios crea al hombre, hermanos, Dios le provee todo. Génesis capítulo 2, hermanos, nos va a decir que Dios, hermanos, fue el que plantó el huerto del Edén. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo plantó? ¿De quién fue idea? De Dios, hermanos. El lugar, el huerto del Edén. Y Dios puso ahí al hombre. Dios le da una ubicación al hombre. Dios lo establece en el huerto. Dios en ese huerto le provee de todo al hombre, hermanos. Ahí está la bendición. Él está sustentado por todo lo que hay en el huerto, hermanos. Tiene todo a su alcance. ¿Qué más, hermanos, hizo Dios en el huerto del Edén? Dios, hermanos, le dio un trabajo, le asignó una misión al hombre. Lo iba a guardar, lo iba a labrar y le iba a dar nombre a cada uno de los animales, hermanos. Entonces vean, hermanos, Dios cómo va haciendo todas las cosas. Le da el lugar, le da la provisión, le da la misión. Y no solo eso, hermanos. Dios lo bendice con una pareja. Dios le va a dar al hombre a una mujer. Hermanos, lo bendice cuando Adán ve a quien después se llamaría Eva, dice, esto sí es hueso de mis huesos, carne de mi sangre. O sea, cuando Adán la ve, hermanos, queda impactado porque él había estado dándole nombre a los animales y vio que no había ayuda idónea para él. Entonces Dios lo hace dormir en un sueño profundo, toma costilla de él, forma de esa costilla a la mujer y se la entrega. Dios lo bendice, hermanos. Dios forma, establece, instituye el matrimonio, hermanos. Vean todo lo que Dios está haciendo. Pero no solo eso, hermanos. Dios guarda todas estas bendiciones en un pacto, el primer pacto que Dios hace con el hombre. Dios guarda todo lo que ha creado, hermanos, en un acuerdo, en un pacto con el hombre. Y le dice que todo eso, hermanos, es de Él, es para su gozo, es para su disfrute. Y hay un acuerdo. Solo no comas del fruto que está en ese árbol en medio del huerto. Porque el día que comas, morirás. Hermanos, yo no me he cansado de explicarles a los hermanos que Dios nunca dijo, yo me voy a enojar, yo te voy a dejar de hablar, tú ya no me vas a agradar. No, lo que Dios quiere evitar es que el hombre se muera. En este pacto, hermanos, el hombre lo que tenía que hacer es obedecer simplemente. Tiene todo. Tiene el lugar de la comunión entre él y Dios. Ese huerto, ahí se reunían Dios y el hombre. Ahí convivían. Ahí tenían una comunión, hermanos, plena, sin estorbos. Dios le provee todo. No necesitas nada, Adán. Aquí tienes todo. Está al alcance de tu mano. Tú eres el Señor de este lugar. Yo te lo he entregado a ti. Tú tienes incluso propósito en tu vida porque hay una misión que tú tienes que hacer. Tienes que labrarlo, tienes que cuidarlo y tienes que nombrar a los animales. Adán, no vas a estar solo. Mira, te bendigo con esta hermosa mujer para ti. Hermanos, todo lo que Dios le dio al hombre, hermanos, Dios lo guarda. Dios lo pone en un estado de bienestar. Digámoslo así. La salvación, hermanos, que el hombre podía experimentar era estar con Dios. Ese bienestar, hermanos, era estar con Dios. Tenía todo y no necesitaba nada. Era un bienestar absoluto, perfecto, completo, hermanos. Es una salvación, hermanos. Dios no puso a trabajar a Adán para que se ganara el sustento. No, simplemente lo hizo para cuidar el huerto. Hasta después que Dios maldice la tierra, hermanos, es que Adán tiene que trabajar para ganarse el sustento. Pero hermanos, vean, la obra de Cristo es restablecer todo eso que el hombre tenía en el Edén, en la comunión con Dios plena y perfecta.
Por eso, hermanos, Pablo, lo primero que hace, hermanos, es decir, iglesia, amados hermanos, nuestro Dios y Padre ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Pero en quién? En Cristo. Esas bendiciones que se tenían en el huerto del Edén ahora están de regreso para nosotros, pero por medio de Cristo. Esas bendiciones ahora están a nuestro alcance por medio de Cristo. La obra de Jesús como hombre, hermanos, es tan vasta, hermanos, que nos trae de nuevo, hermanos, el estado del Edén. Y vean, hermanos, lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Hermanos, para aquellos que piensan, hermanos, que Dios no tiene un plan desde la eternidad, este versículo les va a ayudar a entender que desde siempre, desde la eternidad pasada, Dios ya nos conocía, Dios ya nos había visto, Dios ya nos había amado, Dios ya nos había escogido para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Ese ha sido su plan desde la eternidad. Dios, hermanos, por eso formó al hombre, hermanos, a su imagen y semejanza. No es una imagen física, porque Dios es espíritu. Juan 4:24 nos lo dice, Dios es espíritu. Juan, capítulo 1 también, versículo 18, a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Por qué? Porque un espíritu no tiene forma, apariencia visible. Dios habita en luz inaccesible. Hermanos, hay tantos versículos donde la Biblia nos explica la naturaleza espiritual de Dios. Y cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, se refiere, hermanos, a su carácter, a su pensamiento, a su corazón. Y esas cosas, esos atributos que lo caracterizan a él, se las depositó al hombre, se las transmitió al hombre. Y hermanos, aquí podemos ver, hermanos, cómo Dios ratifica el diseño original del hombre. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso Adán podía estar en comunión con Dios, porque Adán tenía santidad y no tenía mancha, hermanos. Porque Adán era una expresión de quién es Dios. Y entonces, hermanos, este ser creado por Dios tiene comunión plena con su creador. Y vean, hermanos, el versículo 5. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo he escuchado a tantos y tantos hermanos, tantas y tantas hermanas, pensar, no sé qué Dios vio en mí, y se quedan con ese interrogante. Hermanos, la Biblia nos dice que fue por su amor, Él nos predestinó, es decir, nos apartó de antemano, ya nos tenía reservados para ser adoptados como sus hijos, pero otra vez, por medio de Jesucristo, hermanos. Y la última parte, hermanos, vuelve a la idea, según el puro afecto de su voluntad. O sea, en palabras elegantes, el apóstol Pablo está diciendo, a Dios le plació, a Dios se le hizo la mejor idea así, Dios quiso así, a Él se le antojó que fuera así, por, porque a Él le pareció, hermanos, lo mejor. Él nos predestinó, nos apartó para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Por la obra que Él va a hacer, hermanos, nosotros vamos a ser convertidos en sus hijos. Yo les quiero recordar aquí lo que dice la Biblia. El versículo más famoso o más conocido de la Biblia es Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea,
El único hijo que tiene Dios es Jesucristo como hombre, hermanos. No tiene más hijos. Pero por medio de lo que va a hacer Jesucristo, hermanos, todos nosotros vamos a convertirnos en hijos de Dios. Vamos a ser adoptados por Dios por la obra de Cristo. Vamos a recibir esa potestad. Juan 1:12, ¿qué nos dice? Que a todos aquellos que le recibieron, que creen en su nombre, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Dios le dio la potestad, es decir, el poder de ser llamados sus hijos. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios porque hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, porque creemos en su nombre. Hermanos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Esto lo dice Hechos 4:12. Por eso, hermanos, nosotros somos llamados hijos de Dios. Cuando nosotros, hermanos, somos, hermanos, tomados por Cristo y confiamos en Él, solamente en Él para nuestra salvación, hermanos, le estamos recibiendo como Señor, como Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos. No estamos pensando, hermanos, en que, ok, sí, acepto a Cristo para que me salve, pero también tengo que hacer esto. Eso ya no sería confiar plenamente en que Cristo es suficiente para salvarte, porque estás pensando en Él y en otra cosa. Hermanos, los hijos de Dios son aquellos que confían totalmente en Cristo para su salvación. Lo estamos recibiendo no como que le hagamos un favor a Él de, te recibo. No, sino que estamos recibiendo su salvación, estamos recibiendo su obra, estamos recibiendo su perdón, su poder, estamos recibiendo su vida perfecta, aquella que vivió por nosotros y que nunca íbamos a poder alcanzar por nuestros propios medios. Estamos recibiendo todo eso de Él, hermanos. Lo estamos recibiendo como nuestro Señor, es decir, nuestro dueño. No me pertenezco más yo. Yo ya le pertenezco a Él. Tengo un dueño. Soy esclavo de Él. Y Él es el mejor amo que podamos tener. Es el mejor Señor. Él no me va a maltratar, Él me va a cuidar. Él no me va a odiar, me va a sojuzgar, me va a aprisionar, me va a oprimir, me va a lastimar. No, Él me va a amar, me va a sostener, me va a levantar. Entonces, hermanos, vean, hermanos, en tan pocos versículos, cómo Pablo está explicando la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesús. ¿Todo bien hasta aquí, mis hermanos? Amén, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Avancemos. Ay, me comí el versículo 6, hermanos. Una disculpa, se los leo, hermanos. Mm, se los proyecto, se los proyecto aquí en la Biblia, hermanos, para que lo veamos mejor. A ver, déjenles pongo la Biblia. Esta presentación, hermanos, se las voy a mandar corregida a los grupos. Quien quiera, hermanos, tenerla, solo puede escribirme y se las mando, hermanos. Miren, lo vamos a ver en la Biblia. Dejen, les comparto. Les comparto ahora el sitio de labiblia.es. ¿Ahí lo alcanzan a ver, hermanos? Sí, amén. 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 Dicen los Amén. versículos 6 en adelante. ¿Para qué nos apartó el Señor? Para ser hijos suyos. ¿Por qué? Porque así lo quiso. Es el puro afecto de su voluntad. Pero fue motivado ¿por qué? Por amor, hermanos. Pero ahora vamos a ver para qué hace Dios todo esto. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, aquellos que se preguntan, hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Aquí está. Fuiste creado para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es la gracia? Es el amor generoso de Dios. Es el favor que no merecemos, hermanos.
Ok, entonces Dios nos creó para alabar esa gracia, para alabar eso que Él hizo por nosotros, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros, hermanos, venimos al conocimiento de Dios porque Él así lo quiso. Él nos hizo aceptos. Nosotros no le aceptamos a Él. Nosotros le recibimos como Señor y Salvador. Pero el que nos acepta es Él. Nosotros estamos perdidos sin Él, pero Él es el que nos acepta, hermanos. Nosotros fuimos creados para alabar ese favor que no merecemos. Para, hermanos, verdaderamente que la gente sepa que hay una gloria especial en lo que Dios ha hecho, una gloria de su gracia. Nosotros fuimos creados, hermanos, para que nuestras vidas exalten la obra que Él hizo al aceptarnos por medio del amado o en el amado. ¿Quién es el amado? Nuestro Señor Jesucristo. En Él, en el Señor Jesucristo, versículo 7, en Él tenemos redención por su sangre. El término redención lo he explicado en otras ocasiones, hermanos, que es el término que se usa en el mercado de esclavos. Es cuando se compraba a alguien que estaba en condición de esclavo. Es el pago por su rescate. Entonces vean, en Él, en nuestro Señor Jesús, nosotros somos comprados. Nosotros somos rescatados porque éramos esclavos. ¿De quién? De Satanás. ¿Cómo es que pagó Jesús? Con su sangre, hermanos. El perdón de pecados según las riquezas de su gloria, de su gracia, perdón. Aquí está, hermanos. Cuando Jesús paga con su sangre por nuestro rescate, por comprarnos, por libertarnos de aquel amo que nos esclavizaba, hemos recibido el perdón de pecados otra vez por las riquezas de su gracia. O sea, hay un favor, hermanos, de verdad inmenso, interminable de Dios para con nosotros. No lo merecemos, pero Él nos lo ha dado. En amor, Él nos lo dio. Entonces, vean, hermanos, de verdad, cómo la obra de nuestro Señor Jesucristo va más allá de lo que convencionalmente puedes a simple vista ver. Dios nos ha dado un rescate por la sangre de Jesús. Fuimos comprados. Ya no estamos en la esclavitud a Satanás, sino que fuimos comprados y ahora hemos recibido perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Versículo 8. Esa gracia, esas riquezas de su gracia, las hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, Dios quiere que verdaderamente conozcamos su gracia. Hay una gracia de verdad infinita, hermanos. Pablo lo va a explicar en Romanos capítulo 5. Es una gracia que por la fe entramos a ella y permanecemos firmes. Dice el versículo 9, hermanos, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vean, hermanos, este versículo es muy importante. ¿Por qué? Porque indica que Dios nos va a dar a conocer su plan. ¿Cómo es que Él quiso hacerlo así? Él es lo que nos va a dar a conocer. Es un plan que dice aquí la Biblia que Él se propuso en sí mismo. No fundó, hermanos, su plan en otra persona, no lo fundó en alguna situación en especial, no. Dios fundó su plan, Dios estableció, diseñó, preparó su plan, hermanos, en sí mismo. Todo parte de Él. ¿Y cuál es el plan, hermanos? Aquí Pablo va a empezar a explicar. Vean cuál es el plan. De reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, que Dios va a entregar todo a Jesús como hombre, al Cristo. Dios va a reunir todas las cosas en Él.
Toda la potestad le va a ser entregada a Cristo. Toda la autoridad, todo el plan, toda la salvación, toda la gracia, hermanos, Dios la va a expresar en la persona de Cristo. Todas las cosas son reunidas en Él. Ese es el plan de Dios, hermanos. Ese es el plan de Dios. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Gloria a Dios. Amén. ¿Vamos bien? ¿La Amén. palabra se está Sí, entendiendo? amén. Amén, amén. Amén. Sí, claro. Amén. Amén. A ver, íbamos en cuál versículo, en el 10, ¿verdad? 11. Sí, amén. Amén. Ahí ya lo ven en pantalla, hermanos. Amén. 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 Dice la palabra que en Él, asimismo, tuvimos herencia, siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿En quién tuvimos herencia? En Cristo. ¿Por qué tenemos herencia en Él? Porque Dios, otra vez usa esta palabra, porque Dios nos predestinó, Dios nos reservó, nos encaminó a ese propósito, hermanos. Todo, hermanos, yo quiero que usted aprenda este principio espiritual. Todo lo que Dios va a hacer, hermanos, y todo lo que está revelado en su palabra, todo Dios lo va a hacer por medio de Cristo, a través de Cristo, en Cristo, para Cristo. Hermanos, el versículo de segunda de Timoteo, no, primera de Timoteo 2:5, primera carta a Timoteo 2:5, nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, hermanos. Y ese versículo, hermanos, es, digámoslo así, el bosquejo de toda la obra de Dios. Dios, el hombre. Y en medio de ellos, en medio de Dios y el hombre, el único mediador es Cristo, Jesús como hombre. Entonces, todo, hermanos, todo lo que Dios va a hacer, todo lo que usted va a encontrar en la Biblia, todo, hermanos, todo es en Cristo, por medio de Cristo, para Cristo, hermanos. A través de Cristo, todo, hermanos, toda la obra de Dios es por medio de Cristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, el único mediador. No hay otros mediadores, no hay otros caminos, no hay otros medios, no hay otros métodos, no. Jesucristo es el único mediador, hermanos. Así como hay un único Dios, hay un único mediador. Dios estableció esto así, hermanos. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, nosotros recibimos la herencia, la salvación, hermanos. Lo que Dios le había dado a Adán en el Edén, hermanos, una comunión plena, continua, perfecta, sin estorbos con Dios, hermanos, ahora nosotros la volvemos a tener, pero por medio de Cristo, hermanos. Ese es el plan de Dios, que usted y yo disfrutemos lo que Adán tenía en el Edén. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Otra vez, ratifica, hermanos, que usted y yo fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, Pablo está aquí haciendo algo. Primero la salvación tiene que llegar a los judíos y después a ustedes, los gentiles. Por eso dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dios trajo la salvación por medio de los judíos. Jesús como hombre es de raza judía. Jesús como hombre vino a nacer en una línea familiar de judíos, de hebreos. Y la salvación, hermanos, llegó por ellos. Llegó por este pueblo que Dios escogió,
que comenzó con un hombre que ni era del pueblo, Abraham, que Dios lo sacó de esa tierra idólatra donde él estaba, de esa cultura errática y satánica, y lo llevó a un lugar donde él preparó, y lo bendijo y le dio una promesa: en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios le va a dar una familia a Abraham. Y esa familia se va a convertir en un pueblo. Y ese pueblo se va a convertir en una gran nación donde venga a nacer el Cristo. Ese es el plan de Dios. Entonces, por eso Pablo, que también era judío, dice esto: nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, nosotros los que habíamos recibido esa revelación, nosotros los judíos, pero en Él también vosotros, ustedes, los gentiles. Éfeso, hermanos, está en lo que hoy es Asia, hermanos. Podemos ubicar a Turquía, hermanos. Geográficamente, la iglesia de Éfeso, hermanos, estaba en el sur de Turquía, ¿sí? Entonces, eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles. Pero dice aquí Pablo: bueno, nosotros y ustedes también, habiendo oído, ¿qué? La palabra de verdad. Yo les hago esa pregunta: ¿cuál es la palabra de verdad, hermanos? Lo dice el mismo versículo. ¿Alguien se Cristo, anima a contestar? Habiendo oído la palabra de verdad, y enseguida Pablo dice: el evangelio de vuestra el salvación. evangelio de vuestra salvación. Amén. ¿Cómo es que nosotros somos creados para la alabanza de la gloria de Dios? Pues tanto judíos como gentiles hemos oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de salvación. Y habiendo creído en él, hermanos, dice aquí que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú crees al evangelio, hermanos, porque es un evangelio de salvación, Dios te sella con el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos va a decir en Gálatas, hermanos. Pablo está hablando a la iglesia y le dice: a ver, iglesia, ustedes reciben el Espíritu Santo por obras, o sea, algo que ustedes hagan, o por fe, o por creer con fe. Hermanos, cuando nosotros creemos en el Evangelio, que es salvación, Dios nos sella con el Espíritu Santo de su promesa. ¿Por qué? Porque Dios prometió estar con nosotros y lo hace de manera espiritual y lo hace haciendo descender su espíritu para que habite en nosotros. Así como Adán habitaba con el espíritu de Dios, con Dios mismo, porque Dios es espíritu, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos esa misma bendición, pero ya no en un lugar físico, ya no en una localización geográfica. El espíritu de Dios ya no está en un jardín. ¿Dónde está ahora? En nosotros. Nosotros, Amén. hermanos, somos ese jardín. Nosotros somos ese templo. Nosotros somos esa casa espiritual. Adán se encontraba con Dios en el jardín, pero ahora nosotros nos encontramos con Dios en nosotros mismos. Dios viene a habitar espiritualmente con su espíritu en nosotros. Dios manda, hermanos, su espíritu a nuestros cuerpos, a que habite en nosotros, hermanos. Y eso que hace Dios, hermanos, es es un modelo de garantía, hermanos. Aquí el versículo 14 dice, hermanos, que el Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de nuestra posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Recientemente por aquí hay unos hermanos que se casaron y usted ha visto lo que son las arras, ¿no? Que son unas como moneditas, ¿no? Y la gente las usa como para decir: yo voy a ser un buen administrador y con todos mis bienes te voy a bendecir y vamos a cuidar nuestra economía y todo eso. Hermanos, las arras tienen un sentido más profundo.
Las arras son la muestra de la buena voluntad de Dios. Porque Dios hace habitar su espíritu en nosotros. Él está mostrando, hermanos, su buena voluntad. La garantía, hermanos, de que nosotros vamos a ser salvos. De que nosotros, hermanos, en algún momento de nuestras vidas, sea que nos llame a su presencia por medio de la muerte, o sea que Jesús venga, hermanos, nosotros vamos a estar con Dios de una u otra manera. Sea por muerte o porque Jesús venga, nosotros vamos a ser tomados por Dios. El espíritu que Él nos ha dado, hermanos, son la garantía, son las arras de nuestra herencia, son esa promesa. Dice aquí, hasta la redención de la posesión adquirida. Usted y yo, hermanos, hermanas, somos la posesión adquirida por Dios, que nos compró con la sangre de Cristo para alabanza de su gloria, hermanos. Dios hace descender su espíritu y habitar en nosotros porque esa es la manera en que garantiza nuestra salvación. Nosotros vamos a ser redimidos en algún momento, sea que muramos y después resucitemos, o sea que venga el Señor y nos tome y seamos transformados. Pero en ambos casos, hermanos, somos, hermanos, redimidos del poder del pecado, de la muerte, de Satanás, de la condenación, de las maldiciones, de todo, hermanos, nosotros somos redimidos. Somos esa posesión que Él obtuvo, que Él compró con la sangre de Cristo derramada en esa cruz del Calvario. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, hermanos. Usted y yo fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios, alabanza de su gracia, de ese favor no merecido. Fuimos predestinados, hermanos, para este propósito. Dios nos apartó desde siempre para esto, hermanos. Cuando Él designó un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, usted y yo escuchamos el Evangelio y venimos a Él, hermanos. Y estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y Él, hermanos, ha puesto su espíritu en nosotros como la garantía de que somos totalmente redimidos. Hoy, hermanos, usted y yo todavía pecamos, todavía fallamos, porque el pecado es error, amartía, error grave. Todavía en nuestro cuerpo carnal, en nuestro cuerpo de muerte pecaminoso, hay error. Es error contrario a la voluntad de Dios. Es error, hermano, donde usted y yo tenemos una lucha. Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos agradar a Dios, pero todavía este cuerpo se resiste. Ok, va a llegar un punto, aquí lo dice la palabra, en que seremos redimidos. El poder del pecado, porque hemos venido a Cristo, hermanos, va menguando, va siendo menos, menos, menos y menos, porque Dios está perfeccionándonos con su espíritu y con su palabra. Pero va a llegar un momento, hermanos, en que el poder del pecado desaparezca totalmente, porque seremos transformados en un cuerpo glorioso que puede estar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para hacer esto último que dice aquí el versículo, para alabanza de su gloria, en su presencia, hermanos. Bien, hasta aquí voy a dejar, hermanos, de compartir la palabra hoy. Vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 1 en una siguiente ocasión, hermanos. Pero quisiera saber, hermanos, si ustedes, hermanos, están comprendiendo la palabra. La palabra les está haciendo sentido, está tomando forma en sus mentes y en sus corazones, hermanos. Quisiera saber. Amén, Isra. Amén, mi hermano Claro que Israel. sí. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. De verdad, si tienen alguna duda, escríbanlo, coméntenlo aquí, llámenme, hermanos. Yo estoy para servirles y para que juntos seamos edificados en la palabra, crezcamos, hermanos, en nuestra fe. Y hermanos, podamos ver este plan. Desde la eternidad Dios nos apartó por amor. No importó quiénes éramos, todo lo que íbamos a fallar. Él nos entregó a Cristo para ser salvados. Con su sangre nos compró. Y hermanos, tenemos la garantía de que vamos a ser redimidos totalmente.
Hermanos, esa es la obra de Cristo, ese es el plan de Dios. Las cartas tienen este objetivo, explicar a la iglesia, a los santos y fieles, cuál es la obra de Cristo. Bien, mis hermanos, si alguien tiene fórum, hermanos, lo escuchamos.